Nuestro grupo de investigación está formado por Laura Milena Rodríguez, Luzfanny Pachón, Edwin Hernando Encarnación, Nubia Di Coral y María Epifania Rodríguez. Nuestro tema de investigación es el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes con TDAH de básica primaria de la institución educativa José Aquilino Durán a través de las estrategias didácticas como Genial. Planteamiento del problema. El TDAH es una afectación de la conducta de algunos niños, el cual pierden el control de sus actos, tales como son impulsivos, en ocasiones son agresivos, muchas veces dentro del aula no tienen ganas de hacer nada y eso incomoda tanto al docente como a sus compañeros. Los estudiantes que tienen TDAH presentan distracción, inquietud, dificultades para comprender, dificultades para relacionarse y pues digamos que esto se torna a un ambiente bien difícil dentro del aula de clase y algunas veces el docente deja de dar su clase por estar pendiente a ese estudiante, regañándolo que no se vaya para algún lugar o que salga dañándole los implementos educativos a sus compañeros. Entonces, lo que con este proyecto buscamos es que el docente tenga conocimiento sobre esas conductas del estudiante o esa afectación en su conducta para que pueda tomar cartas en el asunto, las cuales no perjudiquen al estudiante. Delimitación del problema. La investigación se realizará en la institución educativa José Aquilino Durán durante el año 2026. Se desarrollará con los estudiantes de básica primaria. Su enfoque ¿qué le digo? Perdón, se enfoca en estudiantes con TDAH y con dificultades de aprendizaje. Se centra en la inclusión educativa mediante recursos digitales innovadores. El contexto corresponde a estudiantes de estrato 1 y 2. Listo, gracias, compañera. Entonces, continúo con la pregunta de investigación y los objetivos. En cuanto a nuestra pregunta de investigación, ¿de qué manera una estrategia didáctica en Geniali fortalece el aprendizaje con estudiantes con trastornos de déficit de atención e hiperactividad de la básica primaria de la institución educativa José Aquilino Durán? En cuanto a nuestro objetivo general, tenemos fortalecer el aprendizaje mediante una estrategia didáctica en Geniali. También tenemos pues nuestros objetivos específicos que son diagnosticar el aprendizaje, diseñar e implementar la estrategia interactiva, evaluar su efecto en el aprendizaje. En cuanto a la justificación de la investigación, tenemos los estudiantes de la primaria con TDAH enfrentan dificultades que afectan su desempeño académico. Geniali mejora la motivación, la atención, la comprensión mediante estrategias interactivas. Las metodologías tradicionales no motivan. Se necesita innovación pedagógica. La investigación mejora la práctica docente utilizando recursos digitales para estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aplicando esto, la institución gana un ambiente inclusivo y tecnológico que mejora la calidad educativa. Nuestras hipótesis, tenemos hipótesis de investigación. La estrategia mediada por Geniali se relaciona significativamente con el aprendizaje de los estudiantes que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad de la básica primaria de la institución educativa José Aquilino Durán. Nuestra hipótesis estadística: existe relación significativa entre el uso de Geniali
y el aprendizaje. La hipótesis de trabajo, la estrategia didáctica en Geniali mejora el aprendizaje y la motivación de estudiantes con TDAH de la institución básica primaria de el, del Colegio Aquilino Durán, José Aquilino Durán. En nuestra hipótesis nula, la estrategia didáctica en Geniali no genera cambios significativos en los estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad de la institución educativa José Aquilino Durán durante el año 2026. En cuanto a la identificación y definición de variables, en la investigación cuantitativa, una variable es una característica medible que puede y permite cambiar e identificar relaciones entre los elementos estudiados. Aquí encontramos nuestra variable independiente, que es estrategia didáctica digital mediada por Genial. Nuestra variable dependiente, aprendizaje de estudiantes con TDAH. Las dimensiones evaluadas en este proyecto son la atención, la motivación, el rendimiento académico y la participación. La diapositiva que sigue, compañera, Ah, es la presentación general de la investigación. Aquí encontramos en esta gráfica tres variables: el uso de las TIC, la motivación y el rendimiento académico. El uso de las TIC, que sabemos que es la tecnología de la información y la comunicación, es nuestra variable independiente. Esto influye directamente en lo que es la variable de motivación, ya que como sabemos que el aula, hay rendimiento académico sube cuando hay motivación en el aula. Cuando no hay motivación, el rendimiento académico baja, que es nuestra última variable, el rendimiento académico. Entonces, lo que estamos buscando o lo que estamos representando en este esquema es mirar cómo estas variables son progresivas dependiendo de la motivación. En cuanto al marco referencial, entonces acá encontramos cuatro ítems. El primer ítem, que es un análisis, se hizo un análisis teórico empírico sobre el uso de las TRIC mediante el uso de Geniality en niños con TDAH. ¿Listo? Se usaron diferentes elementos científicos empíricos acerca de las TIC y las estrategias de enseñanza para estos estudiantes. En cuanto al enfoque que el aprendizaje del estudiante con TDAH en básica primaria, el proyecto se centra en cómo los niños de primaria aprenden, probablemente buscando adaptar métodos pedagógicos en sus necesidades específicas. También se estuvo un sustento bibliográfico con investigaciones no mayores a 5 años. Y se tuvo también una fundamentación teórica y se tuvo en cuenta Vygotsky con su teoría socioemocional y cultural. En cuanto a las estrategias didácticas de Geniality, tenemos que esta herramienta facilita el recurso educativo interactivo que mejora la motivación y atención de los estudiantes. En cuanto a la interactividad, gamificación y recursos multimedia, fortalece la motivación, atención, participación y aprendizaje significativo en estos estudiantes mediante la multimedia, y esto hace que sea un reto para ellos y también sea un reto para nosotros los docentes. En cuanto a la estrategia didáctica digital, esta estrategia es inclusiva. Se puede lograr un aprendizaje personalizado, mejorando la atención, la autorregulación, la participación y la equidad de los estudiantes con estos trastornos. Le doy la palabra al compañero. Gracias, compañera. Buenas noches. Eh, en este caso, yo les voy a hablar de lo que es el aprendizaje de los estudiantes con TDAH. En el primer aprendizaje tenemos aprendizaje en TDA en básica primaria. Como segundo aprendizaje tenemos atención sostenida y participación en el aprendizaje. Como tercer aprendizaje tenemos comprensión de contenidos y rendimiento académico. Cuarto aprendizaje, motivación y autorregulación del aprendizaje. Como quinto aprendizaje tenemos evidencias empíricas sobre el fortalecimiento del aprendizaje con estudiantes con TDAH. En este caso también les voy a hablar de lo que tiene que ver con el sustento para la elección o diseño de los instrumentos.
En este caso tenemos lo que son dos variables, lo que es la variable independiente y la variable dependiente. En el caso de la variable, perdón, de la variable dependiente, lo que tiene que ver con estrategias didácticas en Genially, para este tenemos un tipo, una dimensión, un instrumento, un indicador y una prueba estadística y por último el análisis. Para la variable independiente tenemos el tipo de interactividad, tenemos lista de cotejo. Como instrumento tenemos ordinal, como indicador tenemos durante la implementación, y como la prueba estadística tenemos estadística descriptiva y el análisis, niveles de interactividad, en este caso pues es alto. También tenemos otro tipo que es la gamificación. En el caso de la gamificación tenemos lista de cotejo, tenemos como instrumento eh, ordinal. En el caso del indicador, durante la implementación, como prueba estadística tenemos frecuencia y porcentajes. En el caso del análisis, tenemos lo que es la presentación sistémica de elementos lúdicos. Otro tipo tenemos el recurso multimedia. Para esta la dimensión es fichas de observación. Instrumento ordinal también. Como indicador tenemos durante la implementación. En el caso de la prueba estadística tenemos perdón, media y divisiones de estándares. Como análisis tenemos el uso adecuado y constante. Tenemos lo que es la variable, la variable dependiente, lo que es el aprendizaje de estudiantes con TDAH. Eh, en este caso, pues tenemos como tipo, tenemos lo que es la atención. Como dimensión tenemos la escala de observación, como el instrumento, tenemos el intervalo. En el caso del indicador es pretest y posttest. Lo que es el caso de la prueba estadística, tenemos T-Student para muestras relacionadas y en el caso del análisis, incremento significativo. En el caso de la participación, tenemos como dimensión la rúbrica, como instrumento el intervalo, indicadores, lo que es el pretest y posttest. Prueba estadística, TD, Student para muestras relacionadas. Y en el caso del análisis, mayor participación. Y por último, tenemos lo que es la motivación. En este caso, pues la dimensión es cuestionario like. Como instrumento tenemos el intervalo, indicadores, postes. Como prueba estadística, alfa, cons. Y en el caso del análisis tenemos la motivación elevada. En el caso de los procesos de recolección de datos, tenemos como inicial, se organizó la información y se interpretó a través de tablas y frecuencias. También tenemos, selecciona una población de 15 estudiantes. Otro sería, se realiza a través de una muestra por conveniencia. El otro sería, se aplican los instrumentos de pretest y posttest. Otro sería, se realizó un registro de la información recolectada. Este esquema del recorrido metodológico desde el contacto estudiantil hasta datos procesables. Le doy la palabra a la compañera Fanny. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a hablar sobre los instrumentos utilizados en la investigación. Primero está la encuesta tipo Likert, muestra de 15 estudiantes, la población de 35 estudiantes del grado quinto. Mide percepciones, actitudes y motivación. Se hizo la entrevista semiestructurada aplicada al docente titular. Analiza la percepción sobre el impacto de las TIC. Está la observación directa durante sesiones pedagógicas, registra la interacción, participación y el uso de las TIC. Los registros académicos se dan dentro de las actas institucionales que garantizan la validez y confiabilidad. Vamos a hablar de los planos cartesianos, la figura 3 y 4. En estas gráficas se evidencia que el rendimiento académico aumenta con el uso moderado de las TIC, pero disminuye cuando el tiempo de uso es excesivo. La motivación antes y después en la figura 5. La motivación antes es del 2.8 y después del 4.1. Ese puntaje promedio es de la motivación. La motivación de los estudiantes aumenta tras el uso de las TIC, evidenciando mayor interés y participación en el aprendizaje. La distribución del rendimiento, como lo muestra la gráfica, es académico y muestra una mejora progresiva en el desempeño escolar. Las conclusiones.
El uso de las TIC incrementa la motivación, atención y participación. Favorece también a los ambientes inclusivos, aporta un modelo replicable para otras instituciones. Geniali fortalece el aprendizaje en estudiantes con déficit atencional. Muchas gracias.